Buen día a todos. Qué bendición verles. Buen día a todos. Buenos días. Verles. Hemos estado viviendo la fidelidad de nuestro Padre. Les reporto que Susi ya salió negativa al virus y estar recuperándose bien. De hecho, la tengo que frenar porque los que conocen a Susi saben que ella es una tómbola de energía pero la tiene poquita ahorita y se le acaba y bueno, estamos bien. Vamos a humillar el corazón. Vamos a juntos a decirle a nuestro Padre, háblanos. Padre, es tu voz, la voz de Cristo, la que nos vivifica. Y queremos escucharte. Queremos vivir. Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que hoy venimos a tu mesa, a la mesa que sirves en presencia de nuestros angustiadores, para comer el pan de vida que Jesús es. Que tú nos ministras a cada uno directamente por tu Espíritu. Gracias por remover todo estorbo, distracción, engaño, y darnos en tu amor el poder de oírte, de recibir fe, de creerte y de disponernos a vivir la obra que tú haces para cumplir tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues qué hermoso cómo nuestro Padre va cultivando en el corazón de cada hijo, cada hija, la verdad que nos conforma a Jesús. Y lo que el Espíritu Santo ha traído por conducto de Magno en las 2 sesiones anteriores es sumamente importante para los que oyen al Espíritu. Porque, mira, el vaso por el cual Dios nos hable es un vaso. Cuando tú eres ese vaso, nunca usurpes de quién es la palabra. No eres tú, es Él, hablando a quien Él ha dispuesto a hablar. Y conforme hemos recibido esta verdad sobre el hecho de que Dios es amor, nos ha concebido en amor, nos ha engendrado por amor, en amor, y somos hechos de amor, hechura suya. Es algo que si te dispones a creerlo para vivirlo, va a transformar enormemente y cumplir en tu vida el propósito de Dios. Así que gracias a Él por esa palabra. Recuerda que el que oye y no vive, a sí mismo se engaña. Y que la vivencia no es el esfuerzo por cumplir, sino la fe para permitirle a Dios cumplirlo en tu vida. Esa certeza de lo que esperamos, esa convicción de lo que aún no vemos, porque cuando nos es dada la palabra, pues todavía no la sabemos vivir, todavía no es evidente en nosotros. Pero cuando escuchas con fe, porque recuerda que el justo vivirá por la fe y el evangelio es por fe y para fe, entonces cuando aprendes a vivir escuchando a Dios en fe, Él te da la certidumbre de que esto que Él está introduciendo a tu vida lo hace
con el propósito de cumplirlo en ti. Y entonces eso va a permitirte vivir el proceso del cumplimiento. Y el resultado será producto de lo que Dios ha hecho en ti. Es algo que realmente cuando el Espíritu Santo te trae a claridad al respecto, es sencillo, es muy sencillo, porque nuestra participación, y esto es en lo que vamos a trabajar con Dios en este momento, es entendernos participando en su trabajo. Cuando tú, por ejemplo, te toca asistir a alguien, y vamos a usar algo complejo para no sé cuántas personas aquí sean médicos o enfermeras o enfermeros médicos, pero si vamos a suponer que ninguno lo somos, ¿de acuerdo? Y que de repente te dice un cirujano, necesito que me asistas en esto que yo voy a hacer, una cirugía compleja. Y tú no sabes nada, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Cuando si te enfrentaras a algo así, pues dirías, pero pues yo no sé nada, ¿de acuerdo? Porque si fueras un experto en asistir, dirías, vamos, y trabajas y sabes qué hacer y los tiempos y instrumentos y todo lo que está sucediendo para poder asistir. Ese ejemplo ilustra el concepto equivocado que tenemos de nuestra participación en la obra de Dios, ¿sí? El otro concepto equivocado que ya debe estar desterrado de nuestro corazón, pero vamos a aludirlo con el fin de que si alguien todavía lo trae puesto, pues pueda ser confrontado y cada uno vivamos la decisión de creer verdad y no seguir engañados. El otro concepto es que Dios ha delegado su trabajo para que ciertas personas lo hagan, ¿sí? Y que entonces Él los ha dotado de capacidades divinas para hacer el trabajo de Dios en la vida de otros. Y tristemente una enorme parte del cristianismo opera bajo esa premisa. Pero es un engaño, porque así no es. Todo lo que Jesús habló, lo habló desde la verdad que Él es. Y toda la verdad que Jesús es opera en esto que voy a repetir de su boca. Las palabras que yo les hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Te das cuenta? Fíjate en la importancia de este dicho de Jesús, Juan capítulo 14. Cuando Jesús expone esto, Él ha estado describiendo en todo este intercambio que tuvo, que está registrado en Juan 14, que tuvo con los discípulos, una verdad fundamental de su existencia. Y Él dice, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha oído a mí, ha oído al Padre. ¿Te das cuenta? Y luego Él manifiesta y dice, y si ustedes han estado pensando que yo soy el actor, que yo soy el sabio, que yo soy el capaz, que yo soy el vago, que yo soy... Están completamente equivocados, porque aún las palabras
que salen de mi boca no las hablo yo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, si has elegido creerle a Jesús, esto es algo primario, primordial, que tiene que estar cimentado para que tu entendimiento sea renovado y entiendas a Jesús, en cuya semejanza vas a ser conformado por la obra de Dios. Dios no delega su trabajo, Dios lo hace en persona. Entonces, cuando Jesús exclama o declara esto, Él lo liga a nosotros, diciendo en el próximo verso, dice, por lo tanto, porque el Padre que mora en mí hace las obras, todo aquel que me cree va a ser igual que yo. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que éstas hará por cuanto yo voy al Padre. En los versículos que siguen, en Juan capítulo 14, Jesús dice, miren, me voy, pero regreso. Me voy corporalmente, pero voy a regresar para estar en ustedes, ya no con ustedes, sino en ustedes. Y el que guarde mis palabras, el que me crea, el que se disponga a vivir lo que le invito a vivir, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. ¿Qué sucede con estas palabras de Jesús? Bueno, pues que él dice, así como el Padre mora en mí, así también el Padre va a morar en ti. Y yo voy a morar en ti. Y en aquel día él dijo, tú conocerás que yo estoy en ti y tú estás en mí y yo estoy en mi Padre. ¿Ya te sucedió eso? ¿Ya has corroborado que el Padre está en ti? ¿Que Jesús está en ti? Porque ese evento tiene que registrarse de manera consciente en tu espíritu. De eso se trata lo que el Espíritu Santo estaba hablando con Magnolia, de qué estás hecho. Y cuando Dios nos dice por su boca, estás hecho de lo mismo que Dios está hecho, porque Él te engendró, porque naciste de Él, de tal palo, tal astilla. A mí el Espíritu Santo me llevó a Mateo el capítulo 7, donde Jesús declara lo incambiable de las naturalezas. Y él dice, el árbol malo no puede dar buen fruto. No puede. Es malo y su fruto es malo. Y el árbol bueno, fíjate bien, no puede dar mal fruto. Es bueno y su fruto es bueno. Y entonces Jesús dijo, todo árbol que mi Padre no sembró será desarraigado. Bueno, esto es precisamente la obra de Dios, ¿sí? En mí, en ti. Y entendernos como el objeto, como el sujeto en el cual Dios realiza su obra, es donde empieza la posibilidad de participación. Entonces, cualquiera que sea tu condición, espero que no te encuentres en ninguna de las dos equivocaciones o errores, engaños con respecto a la obra de Dios. Ni Él te ha llamado a participar en algo para lo cual tú no eres suficiente,
ni Él ha delegado su trabajo para que alguien se lo haga. Él hace su trabajo. Y por eso la enorme diferencia entre un credo religioso, incluyendo el credo en Cristo, a la vida divina, es la realidad de Dios en tu espíritu, el presente para cumplir su compromiso de amor contigo. ¿Sí? Y tú entonces resultando el producto de su obra. Esto es lo que expresa el Espíritu Santo en Efesios 2, porque somos hechura suya. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que conforme la verdad divina empieza a ser transcrita a tu corazón por el Espíritu Santo, tú empiezas a vivir la realidad de Dios en ti. Y allí empieza a darse entonces el crecimiento que Él anhela ver en tu vida, en la vida de cada uno de sus hijos, pero ese crecimiento es producto de su trabajo en ti. ¿Sí? Esto entonces pone una plataforma sobre la cual podemos hablar de participar con Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo sencillo que es nuestra participación en la obra de Dios. Lo primero que tenemos que recibir de parte suya es su compromiso contigo. Jesús no vino, y este era el gran contraste entre lo que él hablaba y lo que todo el credo israelita y todo el sacerdocio israelita enseñaba con respecto a Dios. La enseñanza judía era: Dios demanda de ti que hagas, que vivas así, que des, que sirvas, etcétera, etcétera. Interesantemente, eso es común hoy en día. Y Jesús viene no hablando de lo que Dios quiere que tú hagas, sino de lo que Dios quiere hacer para ti. En sus palabras, yo no vine a ser servido, vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Es un contraste absoluto. Absoluto. Bueno, asegúrate que tú ya le recibiste de esa manera. Porque muchos hemos venido a Jesús movidos por el amor de Dios, por su misericordia, nadie viene a Jesús falsamente. Dios le atrae. Jesús declaró: nadie viene a mí si el Padre no le trae. Entonces, cuando somos movidos a Jesús, en la manera que se dé, es obra de Dios. Pero cuando hay una interferencia humana que se interpone y nos declara engaños, nos desvía del Jesús verdadero para humanizar la relación con Jesús. Y la gran mayoría hemos venido a Jesús y nos han dicho: bueno, Él ahora va a ser
estas cosas en tu vida. Tu Señor y Salvador, por ejemplo, es muy común. Bueno, Jesús es Señor, Señor de señores, es Rey de reyes, es Dios, definitivamente. Pero el concepto es que tú vas a ser inferior a Él, ¿sí? Que ahora te vas a someter a Jesús en calidad de inferior. Y que esa va a ser la relación. Y cuando eso es lo que tú confiesas, lo que aceptas establecer como los términos que van a gobernar tu relación con Jesús, pues la relación verdadera con Jesús está negada. No va a suceder. Porque entraste en un compromiso al que Él no te invitó. De hecho, Jesús habló del concepto de siervos y Él dijo, mira, si vas a ser siervo, entonces las cosas funcionan así. ¿Qué piensas que sucede? Cuando el siervo llega del campo, de andar pastando al ganado y todo, y le reporta al patrón, ya llegué, todo está bien, los animales están en los corrales. ¿Tú crees que el patrón le va a decir, pues qué bueno, mira, te preparé cena, ven y siéntate y te sirvo? Dijo Jesús, no, el patrón va a decir, pues qué bueno, apúrate para que me hagas la cena y cuando yo haya comido, comes tú. Nunca voy a olvidar una conversación que tuve con unos hermanos, sincerísimos, amados, pero engañados. Yo estaba visitando a un grupo y ellos pasaron a recogerme y llegaron unos minutos tarde. Estaban apenadísimos al grado del pánico y me vivían pidiendo disculpas y yo calmándolos, no se apuren, no pasa nada, o sea, todo está bien. Pero es que mire, nosotros sabemos que Dios quiere más, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Me duele esto. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y ayer fuimos a una junta y entendemos que tenemos que hacer más para Dios, pero estamos dando todo lo que podemos. Y a veces hay problemas y esto y aquello. Se me parte el corazón a mí. El ver a gente sincera en tal ignorancia del Dios verdadero. Sí, en tal ignorancia, porque han aceptado una relación de servidumbre. Y eso es el peor de los engaños, porque supuestamente te trae a Jesús, pero te niega a Jesús. Te lo niega. Bueno, qué hermoso que Jesús vino para destruir la obra del diablo. Y la obra del diablo son engaños. Y la manera en que tú y yo podemos estar absolutamente seguros de no vivir engaños es aprender a vivir escuchando a Jesús en ti, conocer su voz y vivir de las palabras que Él nos habla, que son espíritu y que son vida. Así que quiero invitarte a enfocarte entonces en participar con Dios, ¿sí?
Él hace su trabajo. Para hacer su trabajo, Él se hace presente en ti. Directamente. Y esto requiere lo que Jesús dijo, que le creas. Porque eso es guardar su palabra. Guardar su palabra no es ver cómo le haces para hacer lo que Él quiere. Porque lo que Él quiere no está en la capacidad humana. Lo que Él quiere, Él va a producirlo en ti. Lo dice el Espíritu Santo. Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Está claro, ¿verdad? Él lo produce. Bueno, entonces vamos a asegurarnos que tenemos claro el cuadro de verdad que permite nuestra participación en la obra de Dios. Y como ya hemos dicho, la obra de Dios la hace Él y la hace, cuando decimos Dios, estamos hablando de Abba, Jesús y el Espíritu Santo, habitándote, tu templo de Dios, tu casa de Dios. Pero el propósito de habitarte es hacer su trabajo en ti. ¿Para qué? Para hacerte idéntico a Jesús, conforme a Jesús. Y que lo que Dios trabaje en ti se manifieste hacia afuera. ¿Cómo participo? Pues recibiéndole en mí. Ahí empieza todo. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y abre la puerta, participo. ¿Te das cuenta? Le oigo y acciono. Abro la puerta de mi corazón. Entonces Jesús dice, entraré a él. Fíjate qué hermoso. Y luego, ¿qué dice? Y cenaré con él y él conmigo. ¿A qué viene Jesús? A dar. ¿Recuerdas el significado sencillo, concreto, correcto de la palabra Dios? Olvídate del diccionario humano. Pero lo que el Espíritu Santo nos ha revelado es la palabra Dios es sinónimo de dador. Hechos capítulo 17. Dios es el que da vida y todas las cosas a todos. Y Jesús viene a eso, a darte vida. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, ¿cierto? Bueno, ese es el cuadro, ¿sí? Dios se ha instalado en mí para darme su vida. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Él lo va a hacer invitándome a recibir verdad para que Él la realice, la establezca en mí. Y yo viva el producto de ese trabajo suyo. Vamos a considerar el trabajo de Dios en el ejemplo que Jesús puso en Mateo 13 con el labrador. ¿Sí? Tú y yo somos la tierra y Dios es el labrador. ¿De acuerdo? Ahora,
Fíjate con mucho cuidado, porque si tú vas a vivir lo que hoy Dios nos invita a recibir, ten presente que Él no va a actuar a la fuerza. Amor no obliga, amor no esclaviza, amor no se enseñorea, no se ensaña, no oprime, no amenaza. Amor sufre el tiempo de nuestra necedad, soporta nuestras rebeliones, la dureza de nuestro corazón, vive compasión, misericordia, paciencia, amor. Es amor y no puede cambiar. Entonces, Dios está viviendo amor contigo, pero el objetivo de instalarse en ti es unirte a Él completamente para que tú seas idéntico, seas uno con Él. Y entonces el método divino, y te das cuenta que esto no puede ser hecho de manera artificial, porque no es un concepto intelectual, no es algo que puedes oír, procesar, aprenderte. Y escuché un comentario horrible en boca de una persona que dijo, nosotros tenemos la obligación de enseñarles la palabra de Dios y hemos entendido que si los obligamos a que repitan algo 21 veces ya se vuelve un hábito en sus vidas, así que vamos a hacer eso. Hazme un favor, o sea, estamos tratando de hacer artificialmente lo que solamente Dios puede hacer en el espíritu de cada persona. Qué bueno que ya Él nos está sacando de todo ese engaño y trayéndonos a entender su verdad. Bueno, amor no te va a obligar. Eso te pone a ti en el lugar con respecto a tu vida, a la de nadie más. Por supuesto que podemos ser piedra de tropiezo para otros. Podemos, con nuestra vida, con nuestras palabras, impedir que otros conozcan a Dios en ellos. Pero la realidad es nadie puede obligar al otro. El otro tiene que elegir creerte a ti en lugar de creerle a Dios. Y ahí es donde las cosas se tuercen. Y por eso hemos insistido tanto. Por favor, no le des crédito a ninguna persona por lo que Dios te habla. Dale crédito a Él. El vaso es un vaso. Bueno, ¿cómo hace Dios su obra? ¿Cómo participo? Con mi voluntad. ¿Sí? Con mi voluntad. Dios está en ti, viendo que tu voluntad. Atento a tu voluntad. Y Él no tiene obstáculos. Él no tiene que adivinar. Él no tiene que esperar a que tú le digas dónde está tu voluntad. Él la está viendo. 24/7. Por eso en Juan capítulo 15 Jesús hace esta declaración. Él dice, permanece en mí. Eso es un acto de voluntad. Nada más. Ahora, el engañador va a buscar levantar un montón de argumentos en
Y si todavía tú estás abierto a los canales por los que él te habla, el engañador, pues vas a vivir un montón de confusión y de problemas hasta que aprendas a desechar todo eso y oír a Dios en tu espíritu. Pero el engañador te va a decir que es muy difícil, bla, 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 bla. Pero es bien sencillo. Voy a comentarles un testimonio que va a ejemplificar lo poderoso que es esto. Fui invitado a interceder por una persona que había quedado poseída de demonios. Y guiado por el Espíritu Santo a ir. Y cuando llegamos donde estaba esta persona, los demonios se manifestaron. La persona estaba fuera de sí. Lo que estábamos presenciando no era ella, era los espíritus diabólicos en ella. Pero adentro de mí, Dios me dijo que viera sus ojos y que hablara al espíritu de la persona. Y mientras estaba en marcha esta horrible despliegue demónico, empecé a comentar a la persona con el amor que Dios fluyó, palabras sencillas, diciéndole algo así: Dios no te culpa, te ama, y si tú le permites, Él te salva. Y de repente surgieron las lágrimas en este rostro airado, envenenado, enfurecido, pero surgió una lágrima. Esa persona estaba esclavizada. La obra del diablo progresa en los que se lo permiten hasta esclavizar, poseer y volver a una persona en un ente destructivo sin límites. La misericordia de Dios ha limitado la obra del diablo en muchas maneras, pero sucede. Jesús vivió muchos eventos al respecto. Cuando ella hizo eso, entonces Dios me dijo: levántala, yo la he librado, así de sencillo. Y le pedí que tomara mi mano, le levantamos y quedó libre. No era cuánto le gritáramos a los demonios, no era cuánto, nada, era la voluntad de esa persona. El enemigo pudo hacer su trabajo en esta persona por voluntad de esta persona también. La diferencia está en que cuando le permites al enemigo ingresar a ti, él te va a obligar, él esclaviza, roba, mata, destruye. Pero esto es un testimonio de Dios para ilustrar la importancia de nuestra voluntad. No estamos diciendo el poder de nuestra voluntad. No, no, no. El poder es de Dios.
pero la voluntad es tuya. ¿Sí? Y dado entonces lo que sucedió en esta persona, para cerrar el testimonio, es que en el instante en que al oír a Dios en su espíritu, en un estado casi, yo no encontraría palabras, ni es el caso tratar de describir lo terrible de ese estado. Pero cómo Dios pudo comunicar a su espíritu. Y hay algunas escrituras que hablan precisamente de esto, cómo el prisionero está en los mazmorras de tormento, clama a Dios desde su espíritu y Él le escucha. Bueno, tú y yo no tenemos que clamar hacia afuera. Y aquí es donde empieza el entendimiento de participar con Dios, es entender que lo que Él busca es la disposición de tu voluntad, la cual Él nunca va a violar. Ahora, ten presente que quien ha venido a habitarte es Dios. No es como era en el antiguo pacto, ¿no? Dios se manifestaba por medio de ángeles. Y por eso tú ves en la escritura, y el ángel de Jehová se apareció y habló con fulano y bla, bla. Porque Dios le dijo a Isaías, nada mortal puede estar en mi presencia, será consumido. Bueno, en nuestro caso, no tenemos ese problema, no hay distancia, no hay un porcentaje, ni un representante de Dios. Es Él en ti. Conforme crezcas, tú vas a empezar a dimensionar y apreciar y a valorar esa realidad que es el tesoro más grande. Dice el Espíritu Santo que tenemos este tesoro en vasos de barro, estos cuerpos mortales en los cuales habitamos hoy, por un ratito. Pero ese Dios, creador de todo, por cuya palabra subsisten el universo y todo lo que existe, lo habló una vez y esa vez fue suficiente para que el cosmos exista, funcione, opere. Esa persona ahora reside en tu espíritu, si es que le has recibido. Bueno, Él ya ha efectuado obras poderosísimas para que eso sea una realidad, porque Él no habita en nada inmundo. Y por eso hemos aprendido que la salvación de Dios opera en la obra de misericordia, que es el trabajo de Jesús para redimirnos de nuestra esclavitud y absolvernos de nuestra culpa. Y luego en la obra de regeneración, que es lo que ocurre en el instante en que oímos a Jesús y le abrimos la puerta del corazón. Entre ese abrir la puerta y que Él entre, en ese instante ocurre la obra de la regeneración. ¿Y qué es la obra de la regeneración? Pues es la obra por la que Dios te hace una nueva persona en tu espíritu. En las palabras dadas a Ezequiel, Él quita el corazón de piedra y pone un nuevo corazón. Remueve el espíritu humano, el espíritu esclavo, el espíritu cobarde, el espíritu corrupto de ti y te da el espíritu de su Hijo, porque te engendra de sí mismo. Él es el Padre de los espíritus.
Y es en ese nuevo espíritu a donde Dios entra a vivir. ¿Te das cuenta? Por eso es una casa confortable, divina, preciosa, y que él describe como incorruptible. ¿Sí? No has renacido de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios vivo que permanece para siempre. Bueno, así que ya eres ahora nacido de Dios, por lo tanto divino en naturaleza. Y ahora la tercera parte del trabajo que Dios se instala en ti para hacer es renovar tu entendimiento. Remover el entendimiento humano, adámico, que es diabólico, es enemigo de Dios, y darte la mente de Cristo. ¿Sí? Hemos tenido, no voy a decir incontables porque alguien las puede contar, pero muchas sesiones en las que el Espíritu Santo nos ha hablado en detalle de muchos de los aspectos de esta obra de Dios. Pero hoy el enfoque está en cómo participo. Pues ya ves que todo lo difícil lo está haciendo ¿quién? El Todopoderoso. Ahora, en esta tercera parte de remover el entendimiento humano que es opuesto a Dios y darte la mente de Cristo, es donde está tu participación. La estuvo en la regeneración, porque no pudiste ser regenerado si tú no abrías la puerta de tu corazón a Jesús. Ese fue un acto de voluntad, nada más. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando le abriste la puerta del corazón a Jesús? Bueno, ¿cuánto te costó? Fue un sí. Y ya. Y ese sí detonó una obra poderosa de Dios para renacerte. Ahora que Él vive en ti, ¿tú crees que Él va a limitar su poder para hacer el resto del trabajo que falta, de forma que resultes idéntico a Jesús? Pero es aquí donde estamos atorados, es aquí donde hemos detenido su trabajo. ¿Sí? Algunos, en mi caso, si yo cuento cronológicamente, son décadas y décadas y décadas. ¿Y qué hace que la obra de Dios avance o se detenga? Pues hoy lo estás escuchando con toda claridad, es tu participación, nada más. Nadie te lo puede negar. Si tú todavía estás pensando, es que antes que yo viniera con estos hermanos, no había, estás creyendo un engaño. Un engaño todavía, que te abre a más engaños, ¿sí? Al sectarismo, a tantas cosas. No, 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 no. Mira, había un eunuco que vivía en Etiopía, que andaba buscando, anhelando al Dios verdadero. Y él por su cuenta andaba busca y busca y busca, subía y bajaba y venía regresando de otra búsqueda y todavía vacío de Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios se encargó de que recibiera. Había un centurión romano que también vivía buscando al Dios verdadero. Y
él era un romano, creían en un montón de dioses y hacían un montón de rituales y todas las cosas, pero Dios ve el corazón y trajo a regañadientes a un judío, todavía muy judío, no tanto hijo de Dios, Pedro, pero lo trajo y Pedro le habló la verdad y instantáneamente fueron regenerados y Dios se ubicó en ellos, en Cornelio y su familia. ¿Sí? Entonces no digas, es que no había. Perdóname, Jesús ya vino, resucitó, envió al Espíritu Santo y Dios está atento al corazón de todo ser humano. Punto. El asunto es quién se lo permite. Y por eso tenemos que ser limpiados de toda esta basura que traemos puesta para entendernos en una relación directa, aquí, en mi espíritu, directa con Dios. Él atento a mi voluntad. ¿Yo en qué ando? ¿Sí? ¿Yo en qué ando? Aquí adentro. ¿De qué se trata lo que vivo? Bueno, regresamos a las palabras de Jesús. Permanece en mí. Vamos a ver rápidamente la aplicación práctica de esta instrucción. Porque Jesús dice, recuerda el escenario que él pintó en esas palabras. Él dijo, yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador, ustedes los racimos en los que la vid produce su fruto. ¿De acuerdo? Entonces dice, el que en mí permanece, este lleva mucho fruto. ¿Y a qué podemos resumir este asunto de llevar fruto? Pues llevar fruto es que lo que Dios es salga de ti. Sencillo, ¿sí? Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz, Dios es justicia, verdad, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza, santidad, etc. Entonces, eso que Dios es, saliendo de ti, para bendición a los que están contigo. Permanece en mí. Esto, fíjate, son 3 palabras. Permanece en mí. Y Él se compromete, y yo en ti. Así que Él se compromete a estar presente para hacer posible que permanezcas en Él. Pero este es un acto de voluntad, nada más, no de capacidad. La práctica. Entras en esta conciencia, lo aceptas, le crees, presente en ti, dispuesto a fluir quién Él es a ti, porque esto es lo que va a suceder cuando eliges permanecer en Él. Entonces, tu vida diaria, tu vida cotidiana, está llena de demandas sobre tu persona. Y en la existencia humana aprendiste a manejar esas demandas bien o mal, pero todas te cargaban, te exigían y demandaban que tú dieras, ¿cierto?
como miembro de esta familia tienes que bla, 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 bla. Y los papás están ahí. ¿Qué pasó? Tienes que hacer lo tuyo. Como padre de familia o madre de familia se ponen las cosas un poquito más calientitas. Como miembro de una empresa, como miembro de una sociedad, como miembro de un colegio, etcétera. Demandas, 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 demandas. Y gracias a Dios, la mayoría de la humanidad todavía está tratando de ver cómo le hace. Pero vemos lo que pasa cuando truenan, ¿no? Algunos se vuelven violentos, otros se enloquecen, otros se deprimen. Y bueno, es terrible esa existencia. Pero ahora en ti mora Dios. Hola. Atento a tu voluntad. Permanece en mí. Esa es la invitación. Ese es el compromiso divino. Entonces vienen los mismos eventos que enfrentabas en tu diario vivir humano. Ahora tienes esos mismos eventos en tu existencia divina. Y la operación de Dios en ti espera que tú elijas darle a Él la oportunidad de ser quien Él es en ti, para que quien Él es salga de ti. Vamos a ver ejemplos sencillos. Espero que no traigas prisa hoy, aunque estamos por terminar, pero que no te apresures, sino que prestes atención a Dios. Porque esto vas a tener oportunidad de ponerlo en práctica inmediatamente. Te habla, estás en tu hogar y te habla un miembro de tu familia, con quien has establecido en tu vida antigua relaciones humanas que están cargadas de un contexto histórico basado en actos y hasta que no seas santificado de todo ese contexto y tú ya no te consideres esa persona, vas a ser provocado a reaccionar innatamente, instantáneamente, a la voz, a la presencia o a la memoria, al pensamiento de esa persona, como lo has hecho siempre. Y eso, si es bueno, te va a poner de buen humor, pero en la mayoría de los casos no es tan bueno. Y en algunos es terrible. Y nada más ya, te alteraste aquí adentro. No has dicho nada, no has hecho nada, pero ya estás mal aquí adentro. Y esto es lo importante de entender la obra de Dios. Él no está interesado en que hagas, mira, fíjate Dios, ya no le dije, ya no le hablé mal. Me amarré las tripas porque quería yo ahorcarlo, pero ahora sí le hablé bonito. Eso es hipocresía. Eso es falsedad, eso es fingimiento, eso no tiene nada que ver con lo divino. Y eso es haberte negado la oportunidad de vivir divinamente. Porque en el momento, en ese instante en que surgió esa interacción aquí afuera, aquí estás tú y Dios, ¿de acuerdo? Lo demás está afuera. Entonces, en ese instante, ¿qué hizo tu voluntad? ¿Elegiste permanecer en Él, en Jesús, o reaccionar a lo externo?
¿Te das cuenta dónde se rompe el problema? ¿Dónde ocurre el fallo? Ahora, en su misericordia, y muchos vivimos todavía en la misericordia y no en la gracia, papá te va a ayudar, etcétera, pero ese no es su objetivo. Él no vino a ti para estarte viendo enfrascado en conflictos y no, él vino para darte vida y que la vivas en abundancia. Entonces, la única manera en que eso va a suceder es que tu voluntad opere igualito a la de Jesús. La voluntad de Jesús es una voluntad libre, perfecta. ¿Y qué ha decidido Jesús? Ser uno con el Padre. El Padre mora en él. Entonces, cuando Jesús es confrontado con una demanda externa, ¿qué hace Jesús? Él permanece en el Padre. ¿Y cómo lo hace? Él no habla sus propias palabras. Él no se considera fuente. Él no busca en sí, ¿y ahora qué hago? ¿Te pasa todavía el ¿y ahora qué hago? ¿Eh? ¿Todavía vives y el ¿y ahora qué hago? Porque si estás viviendo el ¿y ahora qué hago? Pues no vas a permanecer. Elegiste buscar en ti. No, yo sé que estás en mí, pero gracias, no. Yo le voy a dar frente a esta cosa. Y ese acto de voluntad niega la obra de Dios en ti. Sencillo. Sencillo, sencillo, sencillo. ¿Y qué va a hacer Dios en ti? Sufrirte. Porque es una, como decimos, ¿no? Una burrada. Las mayores dimensiones. Esa elección, o sea, espérame, el Todopoderoso está en mí. Él se ha comprometido a tornar todos mis asuntos en bendición y yo se lo niego porque yo resuelvo que Él no participe en lo que voy a vivir, en lo que va a suceder, porque yo le doy prioridad a reaccionar sin Él que a permanecer en Él. Y punto. Eso ya resolvió. ¿Quieres saber qué es darle lugar al diablo? Eso es darle lugar al diablo. Porque en ese momento en que yo me niego a que Dios participe, le doy la oportunidad al otro de que él participe y lo hace. Y luego resultamos diciendo, es que yo creí que ya había yo crecido, pero me doy cuenta que me falta mucho. No, no te falta mucho. Te falta aprender a permanecer en él, nada más. Es sencillo. ¿Qué necesitas santificación? Él te va a santificar. ¿Qué necesitas? Él lo va a hacer. Está comprometido a que seas hechura suya. No hay pretextos, no hay nada, 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 nada. Pero Dios trabaja en orden, ¿sí? Él no pone ventanas antes que estén construidas las paredes. Y no construye paredes si no hay fundamento. Y esto es el fundamento de todo, es saberte nacido de Él y como tal habitado por Él para que Él te ministre, te sirva. Eso es lo que quiere decir ministrar, servir, te dé. ¿Con qué ser su hijo? En eso está claro Jesús.
Su única posibilidad de ser hijo de Dios es que el Padre que mora en él haga las obras. ¿Te das cuenta? Esa es la lógica de Jesús. Yo soy tu hijo amado porque tú moras en mí y tú haces las obras. Tú me das qué decir, tú me muestras qué hacer. Y yo fluyo, ando en lo que tú has preparado para mí. Es una vida bien cómoda, segura. Y esa es nuestra vida como hijos. Pero aquí estamos peleando con el corazón del raciocinio humano, ¿te das cuenta? El raciocinio humano está basado en el yo soy independiente, autónomo. Yo tengo que hacer eso, lo ves innatamente en los niños. En cuanto pueden hacer algo por su cuenta, ya no te aceptan. Es su naturaleza. Bueno, ahora en esta transformación de naturaleza tenemos que permitir la renovación de nuestro entendimiento. Padre, dame la mente de Cristo. Yo la recibo, corrígeme. Recuerda las 4 operaciones del Espíritu. Hoy estás recibiendo verdad, tus ojos están siendo abiertos a lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Te toca a ti usar tu voluntad. Recibes esta palabra, le permites a Él empezar a hacer la realidad en ti. Eso es lo que Él busca, un acto de tu voluntad. Padre, gracias, porque tú vas a establecerme en funcionar como Jesús. Te das cuenta de problemas con tu voluntad por lo que estamos viendo hoy. Eso es redargüimiento. Empieza de inmediato la obra de mostrarnos lo que Dios tiene que remover de nosotros. Padre, toda rebeldía en mí, orgullo, todo lo que Él va a empezar a mostrarte. Y un acto de tu voluntad. Tú dices, sí, yo tengo que cambiar. Eso es un acto de egoísmo, es un engaño, es un acto de orgullo, es que tú vas a cambiar. Permanecer en Él es, Padre, gracias por amarme, por mostrarme lo que quieres santificar en mi vida. Estoy de acuerdo. Permanezco en que tú eres el actor. Gracias. Allí me quedo en la obra de redargüimiento. Y cuando vivo ese proceso, entonces viene la obra de corrección, que es Jesús va a escribir por el Espíritu Santo la verdad que Él es en mí, en las tablas de mi corazón. Esa inscripción o transcripción de la verdad que está en la Escritura a mi espíritu es lo que va a establecerme, va a empezar a ser permanente esta vivencia. ¿Sí? Obra de Dios. Entonces, esto va a ser cíclico, va a ser repetitivo, va a iterar tantas veces sea necesario para cumplir la promesa. Pero conforme avance la obra de Dios, porque tú la permites, vas a ver que ya no se te mueve el tapete. Vas a ver que tu tendencia va a ser permanecer. Y luego vas a estar más y más y más cómodo en permanecer hasta llegar a la estatura de Jesús, que es inamovible. O sea, no hay manera que alguien lo saque de permanecer en el Padre. No hay manera. Entonces, ese acto de permanecer permite todo lo demás. ¿Te das cuenta? Pero si ese acto no sucede, si allí no está tu enfoque, si allí no está tu voluntad, entonces no vas a crecer. Y quizá eso hoy te dé claridad de por qué después de tanto tiempo hay cosas que no han avanzado. Y es triste porque
la persona que no avanza entra en una crisis, porque oye más, según él o ella recibe más, pero no lo vive. Y ya empiezan a truncarse las cosas y a hacerse un desastre. Pues hoy papá nos invita y nos dice, mira, hijo, vamos a hablar, vamos a poner en claro lo sencillo que es que tú me permitas hacer mi trabajo en ti. Porque donde yo tengo que perdonar, voy a perdonar. Donde tengo que limpiar, voy a limpiar. Donde tengo que desbaratar castillos de fortalezas que están construidas en ti por engaño, las voy a desbaratar. Te voy a hacer libre. Y si permaneces, te voy a dar la mente de Cristo para que vivas como tu hermano vive, para que seas como Él lo es, para que disfrutes ser mi hijo, ser mi hija. El que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice hoy, oiga y use su voluntad. Padre, qué hermoso es que tu Espíritu alumbre nuestro entendimiento y veamos lo maravilloso que es ser llamados tus hijos, llamados por decreto, hijos de Dios, llamados a vivir la vida de hijos. Y hoy nos has invitado a entendernos en nuestra participación contigo y que hay una cosa nada más que resuelve esa participación. No es esfuerzo, no es un montón de tareas, es la disposición de mi voluntad hacia ti. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque ese es el acto de permanecer. No yo, Padre, tú en mí. No yo, Padre, tú en mí. Acláralo, Padre, en cada hijo, en cada hija tuyos, de forma que tu obra avance y esta tierra y este mundo puedan ver de que eres capaz. Y vengan a ti, te conozcan y ninguno se pierda. ¿Cuál es tu deseo? Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya, Padre, por siempre, por siempre, por siempre. En Cristo Jesús, nuestro amado hermano glorioso, Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Amén. Familia de Dios, déjate amar por quien vive en ti. Vive consciente de su respeto por tu voluntad. Y concédele, mira, si tú dices, es que yo no sé cómo, qué bueno, no quieras saber cómo. Él nada más te está invitando hoy
tenme presente. Jesús lo dijo en estas palabras: pon primero, busca primero el reino de Dios y su justicia aquí adentro en ti. Papá sabe cómo Él te va a quitar lo impulsivo, lo rebelde, lo necio, esto, aquello. Eso es su problema y Él no tiene límites en su capacidad de darte la mente de Cristo. Pero la voluntad es tuya. Esa parte Él no la va a tocar porque Él no va a infringir allí. Si Él lo hiciera, te haría esclavo. ¿Sí? Y por eso tú oyes a Dios decir: no seas como el caballo o como la mula, que si no le metes un freno de fierro en la boca no te obedece. Oyes a Jesús decir: Jerusalén, ¿cuántas veces quise? Yo quise, pero tú no quisiste. Abrigarte como la gallina en sus polluelos, pero tú no quisiste. ¿Lo ves? ¿Lo ves en esas palabras? El respeto absoluto por tu voluntad. Seamos de los que quieren, de los que vivimos un sí, de los que le permitimos a Él santificarnos de lo que nos ha impedido ser uno con Él. Les abrazamos, hermanos. Gracias por sus oraciones. Él las escucha. Bendiciones. Adiós.